el doctor José Carlos Vieira, ortopedista que se desempeña en la ciudad de Montería con el tema de fracturas de meseta tibial, una visión de 360 grados. Muchas gracias por acompañarnos, profesor. Listo, con mucho gusto. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias al doctor Pereira por invitarme a participar de estas charlas y a todo el comité organizador. Entonces, las fracturas de plato tibial es un tema que ha ganado popularidad en los últimos años. He querido enfocarla más que todo a los conceptos nuevos que se están manejando, cómo ya vemos que se ha cambiado lo tradicional, que ya vemos fijaciones mucho más complejas y que se está mirando la rodilla todo desde la región posterior, lateral, anterior, todos los 360 grados. Entonces quiero transmitirles cómo ha sido mi experiencia con este tipo de fracturas y cómo ha tocado ir avanzando en el análisis de los patrones de fractura para poder lograr hacer un adecuado manejo del paciente. Yo creo que es claro que en nuestro entorno podemos ver cada vez con mayor frecuencia este tipo de lesiones. Fracturas complejas descritas como Schatzker de 4, 5, 6, como tipo 4, 5, 6, en la O como fracturas tipo C. Y todo este fenómeno yo creo que se puede asociar mucho al aumento de las motos y también de fenómenos como el mototaxismo en las ciudades intermedias y pequeñas, donde muchas personas no tienen una buena educación en la parte del tránsito. Por esto nos están llegando tantas fracturas de este tipo. Entonces, pero yo creo que lo más importante y lo que más ha llamado la atención en estos últimos años es la evolución de ese análisis de los patrones de fracturas, donde vemos en la izquierda unas fijaciones que son laterales y mediales en un plano, y cuando empezamos a ver ya es las fijaciones actuales, que ya encontramos placas posteromediales, posterolaterales, laterales, mediales, alrededor de todo el platillo tibial. Pero ¿cómo terminamos llegando a eso? Entonces, históricamente la clasificación utilizada o el sistema que nos guiaba en las estrategias de tratamiento era la clasificación de Schatzker, que evaluaba los patrones de fractura en un solo plano, en una radiografía AP, limitando la identificación de fracturas en el plano coronal. Y esto ya, estos trazos de fractura ya se habían descrito en 1967 por clasificaciones como las de Moore. De todas maneras fue en el 2005 y fue gracias a todo el avance en la tomografía en que se pudieron empezar a estudiar este tipo de fragmentos, donde podíamos encontrar que por la morfología que tienen, no eran fácilmente fijables por las técnicas convencionales que se utilizaban previamente, o que se han utilizado históricamente. Aquí vemos como en esta tomografía de un caso que me llegó, un fragmento posteromedial y dieron una fractura bicondilia, la trataron de fijar desde el lateral y vemos que no logran atrapar ese fragmento. Y lo más alarmante es que Barey en su estudio muestra que hay una frecuencia de 1/3 de las fracturas bicondilias. Entonces es algo que llama la atención y es algo que se debe mejorar. ¿Cómo podemos? La charla quería hacerla un poco más didáctica y quise mostrarles casos como para que vean cómo nos vamos a enfrentar a todo esto. Por ejemplo, este es un paciente que se operó en otra ciudad, el paciente vivía en Montería, entonces vino a los controles posoperatorios y me llegó con esta radiografía. Aquí lo que podemos observar, no tengo la radiografía inicial, solo tengo esta de control, pero aquí podemos observar fácilmente cómo en el plato medial se ve al parecer un colapso en varo y una doble silueta o una doble sombra del plato, como un escalón, como un escalón. Y en la lateral se observa un fragmento al parecer posteromedial suelto completamente. Entonces, a este paciente le tomó una tomografía para poder analizar adecuadamente. Y si vemos, tenía un fragmento, era posteromedial, también tiene un fragmento anteromedial, pero tiene un fragmento coronal. Y ese fragmento coronal posteromedial no se alcanza a fijar con ninguno de los tornillos. Podemos ver hasta aquí en la reconstrucción cómo se encuentra libre y es un fragmento completamente posterior, por detrás del borde posterior, del borde posteromedial de la tibia. Es muy fácil uno a veces criticar y decir, no, es que no lo buscó, no lo entendió, eso fue equivocación de él. No, porque miramos en los abordajes que tiene el paciente, el cirujano sí intentó encontrar ese fragmento medial, pero hizo un abordaje que no fue lo suficientemente posterior para encontrar esos fragmentos. Y muchas veces uno, si no sabe exactamente dónde está ese fragmento, así haga uno el abordaje medial, no lo va a encontrar. Entonces, esto lo que muestra es que aún falta una comprensión de los patrones de fractura. Y esto no es algo aislado, esto pasa con frecuencia, pero está justificado en esos
en ese modo de enseñanza o esas estrategias que se utilizaron históricamente basadas en el modelo de Schatzker. Pero vemos que cada vez se les da más importancia a estos fragmentos. Por ejemplo, aquí ahora lo que está de moda es hacer mapeos de las zonas anatómicas para ver con qué frecuencia se presentan los trazos de fractura. Y este es un estudio de Holanda donde muestran por el mapeo en tomografía que la frecuencia de los fragmentos coronales posteromediales se presentan hasta un 47%. Entonces es algo alarmante y es algo que tenemos que empezar a manejar de forma más, con una mejor estrategia. Entonces, aquí quiero enfatizar en esa necesidad de crear esas nuevas estrategias para el manejo. Entonces, ¿a qué ha llevado esto? A crear nuevas clasificaciones, empezaron a desarrollar. Y yo creo que la más famosa, la que más ha popularizado todo este concepto de las fracturas posteromediales es la clasificación descrita por Luo en China, donde lo que hace es dividir el plato tibial en un corte axial en 3 columnas, separando completamente la zona posterior de los fragmentos clásicos que describía Schatzker como medial y lateral, dándole un protagonismo especial a esta zona. En este mismo artículo, él muestra estrategias para abordar este tipo de pacientes. Y ahí es donde describe la popular posición en flotante, donde se pone el paciente de una forma inclinada que le permite a uno trabajarlo en prono y lateral para hacer una fijación del platillo lateral, como se ven en los dibujos aquí en esta zona. Aquí quiero mostrar un paciente que pues, se maneja hace varios años, donde vemos en la tomografía, en el corte axial, cómo se ve un compromiso de la región posterolateral y también posteromedial. La fractura de la parte lateral también llegaba hacia la parte anterior. Entonces vemos lo que describiría él como una fractura de 2 columnas, con la columna lateral y la columna posterior. Entonces aquí lo que hacemos es un abordaje posteromedial, que es el descrito por Löwenhofer como está ahí en la imagen, y nos permite colocar la placa de una forma más posterior, justo en el sitio por donde debe fijarse o en el sitio donde se cizalla ese fragmento. Y también nos permite fijar la parte lateral. Personalmente, no utilizo la posición flotante, me parece incómoda, especialmente en pacientes que son grandes. Entonces, lo que me acostumbro usualmente es operar inicialmente en paciente en prono, porque la recomendación siempre es fijar el fragmento posteromedial, porque si fijamos primero lateral, después nos puede molestar para reducir el otro fragmento. Entonces, aquí podemos ver en este paciente cómo se hizo un abordaje de Löwenhofer, que se ve posteromedial en la parte de arriba y abajo el anterolateral clásico. Entonces, después empezaron a surgir nuevas publicaciones donde se encontraba que la zona posterior se comportaba diferente en la parte medial y lateral. Entonces, se empezaron a hacer estudios también con tomografía y se encontró que los fragmentos posterolaterales tenían una frecuencia también del 15% y tenían un comportamiento completamente diferente, lo cual se puede explicar porque la arquitectura de los dos de la parte lateral y medial del platillo son muy diferentes y que en la parte posterolateral tenemos la presencia del peroné. Entonces, esto llevó a que surgieran nuevas clasificaciones. Otra vez desde China, Chang muestran una clasificación de 4 cuadrantes. Y después empiezan los alemanes a mostrar clasificaciones de 10 segmentos. Entonces, se nos va complicando todo. Yo creo que lo importante de estas clasificaciones no es en cuántos segmentos o cuántos cuadrantes se divida el plato tibial, sino si uno analiza esos artículos, ellos lo que tratan de mostrar es que se debe hacer un análisis tridimensional. No es ni siquiera solo en un corte axial del platillo, sino que ellos se ayudan con la reconstrucción tridimensional para establecer cuáles son los fragmentos claves para la fijación o los fragmentos que se deben fijar, que se deben reducir y fijar. Este concepto, yo creo que la forma más fácil de explicarlo, yo creo que lo logró la última clasificación o la última clasificación descrita ahorita en el 2019 por Mauricio Kawakuri y Joseph Schatzker, donde lo que hacen es una modificación de la clasificación de Schatzker original. Aquí ellos preservan los principios y la información tan importante que nos dio Schatzker con su primera clasificación. Si ustedes leen el artículo original, es una forma impresionante cómo ese tipo logra establecer esos patrones de fracturas y cómo muestra que dependen de la energía, que dependen de la calidad del hueso, de la edad del paciente cuando más se presenta, y nos muestra unas estrategias que todavía son aplicables para el manejo de estas fracturas.
Entonces, quiero mostrarles un poco esta clasificación, es en la que sí quiero explicarla un poco más. No me interesa tanto las denominaciones que le den a las fracturas de clasificación, pero sí quiero mostrarles cómo explican ese concepto del análisis tridimensional de las fracturas. Entonces, lo que él hace también es, empieza a describir el plato tibial, anatómicamente está formado por dos columnas, una medial y una lateral. Entonces, lo que hace esas dos columnas, las divide por un ecuador o por un eje que va desde la parte posterior del ligamento colateral medial y pasa por el tubérculo lateral del peroné, que es donde se inserta el ligamento colateral lateral. ¿Por qué tiene mucha más lógica esta división en estos dos segmentos? Si vemos, no son del mismo tamaño en la parte anterior y posterior. ¿Qué es lo que pues que yo creo que es muy acertado en esta clasificación? Es que si miramos, ese eje pasa justo o divide toda la zona posterior prominente del platillo con respecto a la diáfisis. Entonces, si analizamos los trazos de fractura posteriores, ¿cómo se producen? Con cargas axiales, con la rodilla en flexión. Entonces, la zona más vulnerable es esa prominencia porque no tiene un soporte de la diáfisis como la región anterior. Entonces, yo creo que fue muy acertado esa forma de elegir el eje o la forma de dividirlo. Entonces, vamos a quedarnos con la columna lateral dividida en una parte anterolateral, posterolateral, igual el medial. Entonces, este concepto se lo suma a la clasificación original de Schatzky. Entonces, para que entiendan más o menos la clasificación, vamos a utilizar unos esquemas y los clasificamos. Aquí en la derecha podemos observar un trazo en todo el platillo lateral, un trazo cizallante que sería un Schatzky 1. Entonces, lo que hacemos aquí es valorar en qué zona de esa columna compromete más. Entonces, es la parte anterior. Entonces, lo que se va a denominar es una fractura Schatzky 1 tipo A o anterior. Aquí tenemos un fragmento coronal posteromedial. Entonces, aquí vemos que como es una fractura del plato medial, va a ser, según Schatzky original, un tipo 4, y como la fractura compromete más que todo la zona posterior, se denomina con la P. Entonces sería una tipo 4 P o posterior. Cuando tenemos fracturas un poco más complejas, tipo 5, donde hay compromiso de las dos columnas o de los dos cóndilos, vemos que en el fragmento lateral el trazo compromete tanto la parte anterior como la parte posterior. Entonces, la describimos como una fractura tipo 5 porque hay compromiso de las dos columnas, y anterolateral porque tiene compromiso de la zona anterior, posterolateral por la zona posterior de la parte lateral. Y adicionalmente le sumamos la región posteromedial. En cuanto a las depresiones, lo que hace es igual localizarla en cuál de los segmentos se encuentra, o de los cuadrantes, y la parte que más, el cuadrante que más afecte es a donde se le va a denominar la ubicación. Entonces, usualmente estas fracturas son del platillo lateral, ya que el medial es mucho más denso y es muy raro uno ver depresiones mediales. Casi la mayoría de las veces, si no es siempre, son laterales. Entonces, son las tipo 3, que son, y en este caso se denominaría como P. Pero ahora ya que tenemos la parte básica, quiero enfocarme en la parte que considero la más importante, que es ese análisis tridimensional de esas fracturas. Entonces, vamos a tomar como ejemplo la fractura posteromedial, o sea, el tipo 4 posterior. Entonces, lo que él hace es determinar o describe cómo toca tener en cuenta 3 puntos de la fractura. En la parte superior, los 2 puntos donde se rompe el borde o el borde del plato, y también un tercer punto que es la parte inferior por donde sale la fractura en la metáfisis. Entonces, teniendo estos 3 puntos, me va a demostrar a mí cuál es el plano de la fractura y hacia dónde se va a cizallar, o hacia dónde debe, o hacia cuál es la fuerza deformante principal de ese fragmento que lo va a terminar desplazando. Entonces, él lo que hace es analizar ese fragmento, y lo que hace es decir, en el punto inferior por la salida de la metáfisis, él dice, ¿dónde debo poner la fijación? En ese punto. ¿Por qué? Porque ahí es donde tengo que soportar ese fragmento. Entonces, si yo lo puedo reducir y mantener fijo con el pulgar, ahí es donde tengo que poner la placa.
Entonces estamos hablando de un concepto mucho que es la fijación específica por fragmentos. Por eso encontramos placas alrededor de toda la rodilla. Y muchas veces no son placas ni siquiera grandes, bloqueadas, sino se empiezan a utilizar placas como las de radio distal. Una vez que ya tenemos el sitio donde debemos fijar la fractura, eso es lo que nos va a indicar a nosotros el abordaje a realizar. Entonces, si recordamos el caso anterior, nosotros tratamos de hacer un abordaje que no iba a llegar nunca a la fractura. Entonces, ahí es donde empieza a fallar nuestro planeamiento. Tenemos que tener un entendimiento tridimensional del trazo de fractura. Para mí siempre, cuando manejo pues, las patologías complejas en ortopedia, yo creo que uno siempre debe empezar a verlo todo desde lo básico. Entonces, para irle facilitando a uno el manejo de ese tipo de lesiones. Cuando siempre que pensamos en una fractura, ¿cuál es nuestro objetivo? Si nos basamos en los principios de la O, es restaurar la función del paciente lo más rápido posible. Entonces, en estos pacientes, ¿qué significa conseguir eso? Es tratar de conseguir la mayor movilidad posible, con una rodilla estable, con la menor cantidad de dolor y que esto pueda perdurar la mayor cantidad de tiempo posible. Pero para poder conseguir esto, debemos cumplir unos objetivos específicos. En mi concepto, este es el orden en que deberíamos buscar esos objetivos específicos para conseguir el mejor resultado en el paciente. Hay un poco de controversia, hay personas que le dan un poco más importancia a la parte de alineación o piensan que es primero que restaurar la superficie articular, pero más o menos quiero explicarles cómo estoy abordando estos pacientes y cómo siento que es mucho más fácil. Entonces, inicialmente debemos apuntar a restaurar la superficie articular, recuperar la congruencia articular para disminuir lo que es dolor y poder también reducir el riesgo de artrosis temprano. Posteriormente debemos, una vez que tenemos armado la superficie articular, empezamos a jugar con la parte de la alineación, tratar de restaurar la anatómica para poder obtener una estabilidad ósea y que esto pueda perdurar, ya que no generamos carga sobre uno de los dos. Aunque si no podemos cumplir el objetivo principal, que es armar la superficie articular de alguno de los dos cóndilos, muchas veces podemos jugar con la alineación para reducir la carga en esa zona, cambiando el eje mecánico o corriendo el eje mecánico hacia el otro cóndilo. Entonces, por eso considero que primero debemos restaurar la superficie y después sí jugar con la parte de la alineación. La alineación también nos puede ayudar. Si hay una lesión ligamentaria asociada, podríamos compensarla parcialmente parcial o completamente con cambios en el eje mecánico. Y teniendo en cuenta todo lo que hablamos del análisis de la fractura, ahí es donde vamos a poder realizar fijaciones más estables que nos van a permitir una movilidad temprana y que el paciente se pueda rehabilitar mucho más rápido. Otra parte es identificar las lesiones asociadas. Si revisamos en los últimos años, se realizaron resonancias sobre pacientes con fracturas de platillo tibial y se demostró que la asociación de lesiones de los tejidos blandos es mucho más alta de lo que se pensaba. Llegaba a ser hasta un 77% de lesiones en el ligamento, en lesiones ligamentarias completas o por avulsión, y hasta en un 91% lesiones de los meniscos, especialmente el lateral. Pero toca tener cuidado. Esto no quiere decir que todas esas lesiones necesiten tratamiento. Entonces, ¿qué es lo primero cuando estamos evaluando a estos pacientes? Nunca debemos olvidar que la prioridad es la vida del paciente. Estos son politraumas. Entonces, si ya cumplimos con que el paciente esté en buenas condiciones, lo siguiente que nos va a determinar cuándo podemos realizar o qué tipo de tratamiento podemos hacer es el estado de los tejidos blandos en la zona de la lesión. Muchas veces, como estas fracturas son el resultado de lesiones de alta energía, nos podemos encontrar con escenarios como el que tenemos ahí en la imagen, o muchas veces fracturas abiertas. Históricamente, las fracturas de platillos tibiales son una de las fracturas que han mostrado una mayor tasa de infección, porque son especialmente en estas de alta energía, donde se veía que venían complicaciones casi hasta en un 40%, que se han logrado reducir actualmente gracias a la implementación de fijaciones tardías, a respetar más los tejidos blandos, y ya ha llegado a bajar hasta un 8 o un 18%. Pero se ve que, por ejemplo, con dos abordajes se llegan hasta complicaciones de un 18%. Entonces, la cantidad de abordajes que hagamos también va a maltratar más los tejidos y nos va a subir el riesgo de generar infecciones en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que
Pues que uno de los consejos que les doy, sean pacientes, no tengan prisa por operar estos pacientes. Si mientras más les baje la inflamación, más fácil va a ser el abordaje, la exposición de los fragmentos, menos riesgos de complicaciones. Entonces, estos son cosas que a veces uno tiene que aprender a la fuerza. Por ejemplo, ahí en la izquierda es uno de los pacientes, un paciente que yo operé hace unos años, donde me llega con este tipo de heridas. Y hay varias complicaciones, y esta no es ni siquiera de las peores porque no hay ni siquiera exposición del material. Pero mi recomendación es, sean pacientes. Usualmente cada vez más en estos pacientes trato de operarlos casi que a los 10 o 14 días, cuando estoy convencido que los tejidos blandos están en buenas condiciones. Muchas veces estos pacientes necesitan estabilizaciones con tutores externos. No quiero profundizar mucho en este tema, pero sí quiero darles una recomendación cuando los tengan que utilizar. Lo ideal es que ponga el tutor, el médico o el cirujano que va a manejar definitivamente la fractura, pero muchas veces no se puede. Entonces siempre toca tener en cuenta que esa fijación debe ser suficiente para estabilizar la fractura. Yo considero que usualmente se deben utilizar 2 barras o las que sean necesarias para que uno sienta que se controla adecuadamente. Mantener una buena alineación para hacer una reducción lo mejor posible, porque uno no sabe cuánto, porque eso ayuda a que los tejidos mejoren rápidamente. Y eso nos va a facilitar después realizar la cirugía. Debemos colocar los chans en una posición lejos del área de trabajo para evitar que las placas que vayamos a poner más adelante queden en el trayecto del chans, por el riesgo de infección en el trayecto de los chans. Lo ideal es retirarlo antes de las 2 semanas. Ya está en la literatura escrito claramente que después de las 2 semanas aumenta mucho el riesgo de infección, y que si vemos o si tenemos sospechas, ya que tengamos un chance flojo o que tenga infección en el sitio, se pueden hacer cambios del tutor a la fijación definitiva en 2 tiempos. Y lo ideal sería tomar la tomografía en estos pacientes después de la colocación del fijador externo, para poder tener una mejor comprensión del estado actual de la fractura. Este es un caso del tutor, que nos llegó a la institución. El tutor lo puso otro cirujano. Era una paciente diabética de 50 años. Vemos cómo tiene una luxofractura de la tibia proximal, y podemos observar cómo estaba completamente desplazado y abierto todo el plato tibial. Entonces, en los pacientes, aquí señalo la utilización de un tornillo para cerrar la articulación, es porque en los pacientes en los que ustedes sospechen que se va a demorar mucho tiempo con el tutor, si pueden hacer reducciones parciales que no vayan a interferir con la fijación futura, háganlo, porque eso nos va a facilitar mucho la cirugía definitiva. Porque después volver a movilizar un fragmento de esos a su posición, toca maltratar mucho los tejidos, ya va a tener bastante cicatrización y vamos a tener un mayor riesgo de reabsorción ósea de esos fragmentos y de infección. En esta paciente, por ejemplo, la operé a las 4 semanas. Gracias a que tenía ese tornillo, lo pude retirar y poner otras placas. Y aquí lo que yo hice fue concentrarme en restaurar la congruencia articular lo mejor que se podía y mantener una adecuada alineación. No me puse a maltratar demasiado. Si podemos observar, se ven abordajes mínimamente invasivos. Una paciente diabética, 50 años, un mes con un tutor externo. No me tocó hacerlo en 2 tiempos porque el estado de los chans era muy bueno. Entonces, todo esto uno se orienta o son recomendaciones, pero siempre prima lo que uno vea en la clínica. En cuanto al análisis y planeamiento de estos pacientes, quise traer algunos casos como para hacerlo un poco más didáctico, para uno poder mostrar de una vez cómo se enfrenta uno en este tipo de fracturas. Este es un paciente que manejé, creo que fue en el 2016, paciente de 59 años, víctima de accidente de tránsito. Aquí en la radiografía, y bueno, a medida que vamos analizando, quiero mostrarle algunos consejos durante los abordajes o durante el manejo quirúrgico. Entonces, en este paciente vemos que se ve una fractura posteromedial, una fractura medial. ¿Ves? En el lateral ahí podemos analizar de una vez que es un fragmento posteromedial, y en la parte de las recomendaciones, siempre miren las radiografías. No se vayan, si les van a presentar un paciente y ya tienen la tomografía, no se salten a la tomografía. Muchas veces uno ve que por no mirar la radiografía, cuando llegan a operar el paciente no se dieron cuenta que tenía una extensión diaficiaria del fragmento, porque la tomografía usualmente no llega en las radiografías. Después de revisar las radiografías, sí va uno a revisar
o la mayoría de clasificaciones era un corte axial del platillo. Usualmente es como lo vemos usualmente lo hago o lo veo en la reconstrucción tridimensional. Siempre ordeno que se suprima el tridimensional. Eso no quiere decir que no se tengan en cuenta los cortes del taco. Entonces, pero la forma en que yo analizo, y les voy a mostrar por qué lo hago, es así. Entonces, si miramos aquí en la izquierda, es muy difícil a veces uno establecer cuál es el fragmento, hacia dónde se va. Entonces, en la derecha tenemos la reconstrucción tridimensional. Entonces, yo a veces empiezo por ver la reconstrucción y aquí podemos observar en la parte superior cómo se ve un fragmento posteromedial, la parte cizallante es bien hacia posterior, y vemos cómo hay un fragmento también posterolateral con una depresión que podemos observarla acá. Usualmente yo uso después de esto, cuando veo los fragmentos, si yo tengo duda de alguno de los aquí los puedo delimitar de una vez e identificarlos y con eso establecer dónde debe ir mi fijación. Y al tener claro dónde va a ir mi fijación, me va a mostrar cuál es el abordaje ideal que debo realizar. Los cortes son importantes también para analizar esos fragmentos, especialmente cuando tenemos depresiones centrales o buscamos fragmentos que no se logran ver con la reconstrucción tridimensional porque se encuentran en el centro del platillo. En este paciente lo que hice fue un abordaje de Lowenhofer, un abordaje posteromedial. No me voy a enfocar en el abordaje o mostrarle la técnica del abordaje. Eso es fácil de conseguirlo. Y hace poco hubo una charla de Mauricio Cafuri en la ATON. Ahí quedó un video en YouTube donde muestran cadáveres los abordajes y me parece excelente. Entonces yo quiero mostrarles más o menos cómo selecciona uno el abordaje y en qué tipo de, cómo hace uno todo ese análisis del paciente. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, hice este abordaje posteromedial, lo hice más extendido hacia la parte proximal para poder tener una mejor exposición de toda la parte posterolateral. Entonces, aquí podemos ver cómo tengo una placa posteromedial fijando ese fragmento y otra tercio de caña en la parte lateral. Si recordamos, acá en estos dos fragmentos en la reconstrucción, ¿qué me di cuenta? Yo ya voy preparado, ya tengo en mi mente cuáles son los fragmentos y es mucho más fácil buscarlos si yo los tengo claro. Entonces, aquí en la parte posterior podemos ver cómo el fragmento posterolateral, aunque aquí no se ve, tiene una parte debajo del platillo medial y me tocó rotarlo para poder reducir el fragmento medial. Y al rotar yo el fragmento posterolateral, se me reduce la articulación o la superficie posterolateral. Aquí podemos ver en la radiografía cómo se ve. Ustedes ven mi mouse, ¿cierto? Bueno, aquí se ve cómo se logró reducir el fragmento posterolateral y también el posteromedial. Y aquí vemos cómo se encuentran, cómo se ven las placas desde la región posterior. Este es el abordaje que realizamos. Este es creo que es el primer control del paciente, más o menos como a las 2-3 semanas. El paciente ya lleva mucho tiempo y tuvo un buen resultado. Otro tipo de fracturas. Este paciente de 36 años que sufrió un accidente de tránsito. ¿Qué es importante? Uno siempre debe pedir radiografías de rodilla. Eso le permite a uno valorar mejor. En este paciente no pude solicitar radiografía de rodillas, sino que le tomaron unas de pierna. El paciente venía a otra institución. Muchas veces con el SWAT se vuelve un conflicto poder pedir nuevas radiografías si ya tenía. Entonces, en este paciente, ¿qué puedo analizar yo con estas radiografías? Que tiene una fractura lateral y un fragmento posteromedial al parecer. Aquí se ve una depresión. Usualmente esas depresiones son laterales, perdón. ¿Por qué? Porque ese es el platillo, como veníamos hablando, que es menos denso, menos fuerte y es en donde más se generan las depresiones. Entonces, hicimos una tomografía que no se pudo realizar tampoco en la institución, pero tenemos una reconstrucción. Aquí no pude suprimir el fémur, pero entonces podemos observar cómo se ve un trazo, un fragmento posteromedial, pero que compromete casi toda la columna posterior. Lo bueno es que tiene una comunicación de toda la cortical posterolateral con la posteromedial. Entonces, si yo logro reducir la parte medial, se me debe reducir la parte posterolateral. En la parte lateral vemos un compromiso de la parte anterior y se ve una depresión de la superficie articular. Cuando tengo esas depresiones que no logro valorar adecuadamente en la reconstrucción tridimensional, es que voy a mirar en los cortes qué calidad tiene ese fragmento y qué tamaño. Entonces aquí podemos observar que el fragmento lateral deprimido es un fragmento de buen tamaño.
Entonces, inicialmente, como recomendaba Luo en su clasificación, uno hace primero la fijación posteromedial, es el abordaje de Lowenhofer. Aquí vemos cómo se ve, hice una fijación temporal con unos pines, siempre valorando que no queden escalones en esa zona. Ojo, no es tan complicado reducir este tipo de fracturas cuando tenemos el vértice bien definido, pero en en fracturas muy complejas, cuando perdemos esa conminución en esa zona, es muy difícil realizar esas reducciones y muchas veces toca guiarse más que todo del intensificador de imágenes. Entonces, aquí hice una fijación temporal con los pines y posteriormente adoso la placa. Prefiero utilizar para estas fracturas posteromediales placas de 3-5 placas que se puedan moldear cuando las ajusta uno a la diáfisis y me reducen usualmente el fragmento o me ayudan a comprimir. Después de realizar esta fijación posteromedial, cierro al paciente, lo cambio de posición a posición supino y lo que hago es un abordaje anterolateral normal. Y aquí empiezo ya a trabajar toda la parte lateral. Cuando trabajé en la parte posteromedial, ¿de qué tengo que tener cuidado? De no subir demasiado la placa para poder permitir que los tornillos de la fijación lateral puedan pasar completamente hasta la parte medial sin molestar. Entonces, ya empiezo a trabajar en la parte posterolateral. Si recordamos, tenía una depresión, pero un fragmento grande. Aquí una buena técnica, que yo creo que algunos de ustedes la pueden ver conmigo, creo que Daniel, hacer artrotomías submeniscales en todo el plato lateral para poder ver directamente esos fragmentos y nos permite realizar unas reducciones y vemos directamente que se encuentra anatómica y nos podemos ahorrar también el uso del intensificador de imágenes. Usualmente hago una fijación temporal muchas veces con pines de anterior a posterior en esos fragmentos o esas depresiones que son más centrales. Y posteriormente lo que hago es fijar ese fragmento ya con una placa de ángulo variable por la localización de la fractura, que era más hacia posterior. Aquí vemos cómo realizamos el cierre de la cápsula. Antes de colocar la placa, hacemos el cierre y después sí colocamos la placa. Aquí vemos cómo siempre es importante preservar un remanente de la cápsula en la parte de la tibia para poderlo cerrar. Quería mostrar, pues tengo más casos para mostrarles. No sé si estamos bien de tiempo, si están cansados. Ustedes me dirán. Vamos, perfecto, profe. ¿Seguimos? Efectivamente, bueno, sí, continuemos. Entonces, todo esto se va complicando cuando nos empezamos a encontrar con fracturas cada vez más complejas, de mayor energía. Por ejemplo, en este caso, que uno dice, bueno, las clasificaciones de antes, bueno, ¿en qué quedan? Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar una fractura de tibia proximal con extensión diaficiaria, donde podemos ver que hay compromiso de los dos cóndilos, fractura del peroné, y hay una región también, la región posterior está afectada. Hacemos radiografías de pierna completa para ver qué tanto llega la extensión, poder valorar globalmente todas las lesiones que pueda tener el paciente. Y no les traje todos los cortes, voy a traer algunos cortes puntuales para no demorarnos tanto en los casos y poderlos ver, pues poder ver la mayoría. Entonces, aquí podemos observar cómo está afectado tanto la parte anterior de los dos cóndilos como la parte posterior. Entonces, ¿cómo manejamos estos pacientes? Aquí es donde se nos empieza a complicar todo el manejo. Hay algo que yo creo que siempre nos enseñan de residente, que es tratar de hacer más fácil la fractura. Entonces, en este tipo de fracturas donde tengo por todos lados que no sé ni por dónde empezar a fijar, ¿qué es el concepto que se le viene a uno? Que uno debe empezar a reducir la fractura a menos fragmentos, empezar a armar fragmentos más grandes para ir facilitando todo. Entonces, este es uno de los pocos casos donde he tenido que iniciar la fijación anterior primero. ¿Por qué? Porque si voy a fijar posterior y tengo suelto el fragmento anterior, lateral y medial, no voy a poder hacer una reducción fácilmente. Entonces yo necesito un soporte anterior para poder ubicar los fragmentos posteriores. Y muchas veces es más fácil reducir la parte anterior para que nos guíe. Entonces, en este paciente empecé en decúbito supino, era un paciente grande, como de unos 120 kilos. Hice abordajes mínimamente invasivos, pero lo que hice fue aprovechar que esos fragmentos anteriores tenían extensión diaficiaria y eran fragmentos grandes. Entonces hice una reducción en la diáfisis y se me fue armando, aquí en la parte de la izquierda, se ve cómo voy armando con una placa LSP de 3.5, dándole un soporte al fragmento medial, y en la parte lateral pongo una placa de ángulo variable. ¿Para qué?
para empezar a fijar desde inferior y veo que se me va armando el plato en la parte anterior. Entonces, todo esto es importante, por eso analizar tridimensionalmente el trazo de fractura. Entonces, uso una pinza para cerrar el plato tibial superior y hago la fijación solamente hacia la parte anterior. O sea, utilizo, creo que es un solo tornillo o 2 tornillos en la placa. Aquí en la sagital tengo que mirar que mi reducción sea anatómica, porque si no es anatómica, es mucho más difícil que después pueda reducir los otros fragmentos sobre esa base que tengo. Cambio el paciente de posición, lo pongo en decúbito prono, hago el abordaje de Lowenhofer, pero si se dan cuenta lo hago un poco más lateralizado para que me permita acceder más fácilmente a la parte posterolateral, pero igual ingreso medial al gastronemio medial. Una de las variantes en el abordaje Lowenhofer que ellos describen es hacerlo en L para que, para que sea mucho más fácil exponer la parte lateral y muchas veces hasta liberar el gastronemio medial de la parte proximal. Pero usualmente no me ha tocado hacerlo, pero muchas veces puede que nos toque hacerlo, entonces se puede realizar. Pues después de fijar la parte anterior, lo que hice fue reducir el fragmento posteromedial y la depresión que tenía el lateral, y lo que hice fue ponerle una placa de soporte medial y lateral. Entonces podemos mirar que se logró reducir aceptablemente, se ve una buena congruencia articular y vemos donde nos tocó fijar por todos los 360 grados la fractura. Este es el paciente, 2 meses posoperatorio, tenía una lesión del ciático popliteo externo, pero que ya el paciente debe llevar más de 2 años. El paciente, la última vez que lo vi al año, ya estaba caminando bien, tuvo una recuperación completa del ciático popliteo, del pie caído. Otro caso, pacientes con fracturas Schatzker tipo 5. Este paciente la operé hace como casi 4 años, 3, 4 años. Ya les digo. Es una paciente de 29 años, no, es del 2018, de principios del 2018. Entonces, igual vemos la tomografía, donde analizamos que tiene, bueno, compromiso de los 2 cóndilos y vemos un compromiso de la parte. Hay algo que yo quiero que entiendan. Cuando yo les hablaba de la parte de restaurar primero la superficie articular, muchas veces nos encontramos con fracturas Schatzker tipo 5, donde como aquí en el fragmento medial vemos que la superficie está preservada. Entonces ya lo que nos interesa es la posición de ese fragmento con la superficie en buen estado para mantener una buena alineación y ya nos ahorramos un gran trabajo. Entonces es muy diferente en esas fracturas que tienen compromisos severos de la superficie a las que no lo tienen. Perdón, esta es una Schatzker 6 porque hay una disociación metafisiodiaficiaria. Entonces, aquí vemos una fractura en la región posterolateral. Entonces, ¿cómo empezamos o cuáles son las recomendaciones para manejar este tipo de fracturas? Mis recomendaciones siempre empiecen por la parte medial. El fragmento medial usualmente es el que tiene el fragmento en mejor estado, es el que tiene el mejor calidad ósea. Entonces, aquí lo que yo empecé a hacer, estos tornillos que ven aquí, es porque la única forma de yo guiarme en la reducción de la fractura era la parte anteromedial de la tibia. Entonces empecé a pegar fragmentos y eso me fue orientando hacia proximal en dónde ubicar el platillo medial. Como tenía una conminución medial importante, lo único que hice fue soportarlo o mantenerlo temporalmente con una placa tercio de caña y posteriormente sí puse una fijación con una placa de 4 o 5 para que me diera más soporte. De todas maneras, al ser un trazo que tenía una conminución tanto medial como posterior, lo que hice fue ponerle una placa también de soporte posterior. Y todo eso se puede conseguir desde abordajes posteromediales en posición en decúbito supino. Y ahorita más adelante les voy a mostrar unas imágenes de cómo se logra observar toda esa zona. Después de trabajar y de ubicar el plato medial, esa va a ser nuestra orientación para ubicar el platillo lateral. Entonces, aquí, a través de la fractura, lo que hago es levantar la depresión que está posterolateral y utilizo placas de ángulo variable muchas veces para dar un soporte más posterior, o si no, cambio la posición de la placa hacia una parte un poco más anterior para dirigir los tornillos lo más posterior que se pueda. Y aquí entonces ya ubicamos la placa lateral y vemos cómo logramos restaurar adecuadamente la congruencia articular y la alineación de la tibia. Esta es la paciente, creo que es como un año después, ya con la fractura consolidada. Vemos que si realizamos fijaciones específicas de los fragmentos, contrarrestando las fuerzas deformantes principales, no vamos a tener cambios en la reducción. Y son pacientes que podemos empezar a mover tempranamente.
Esta es la paciente. Miren el abordaje que realicé. Es un abordaje amplio. No, muchas veces sí me gusta hacer abordajes pequeños, pero en el momento en que yo necesite hacer un abordaje amplio, lo hago siempre según la necesidad que se tenga. Recordar que mínimamente invasivo no son heridas pequeñas, sino lo menos traumáticas posibles para el paciente. Quería mostrarle algunos fragmentos posterolaterales que son de los más difíciles de manejar. Entonces, algunas estrategias. Entonces, no les voy a mostrar todas las imágenes, sino más o menos para que entiendan el trazo de fractura. Por ejemplo, aquí tenemos una tomografía. Este paciente lo operé hace poco con el doctor Jair González en otra institución, donde el paciente lo pudimos operar fue un mes después de la lesión. Entonces, podemos observar cómo todo tiene una fractura del platillo lateral con compromiso de la parte anterior y posterior. Entonces, vemos que la parte posterior se encuentra luxada completamente hacia atrás, rotada completamente. Entonces, la reconstrucción, cuando son fragmentos grandes, nos permite analizarlo. Aquí también realizamos los cortes para ver la depresión que tenía en la parte anterolateral, pero no tengo las imágenes. Entonces, ¿qué hicimos en este paciente? Una de las formas de abordar esas zonas y que nos puede facilitar mucho más en este paciente porque lleva un mes, ya tiene algo de cicatrización, de fibrosis, es muy difícil manipular esos fragmentos. Lo otro es el plano de la fractura. Entonces, decidimos realizar una osteotomía en el peroné para poder tener una exposición completa de todo el platillo lateral y la parte posterior, como observamos aquí. Nos tocó con cincel soltar todo el fragmento y después de eso lo rotamos y lo que hicimos inicialmente es, yo no sé si alcanzan a ver aquí, según una placa, fijando ese fragmento, cerrándolo y también ejerciendo un soporte para evitar que se cizalle ese fragmento. Y adicionalmente reducimos la parte anterior de la fractura con una placa de ángulo variable. Aquí también aprovechamos los tornillos de la parte posterior para fijar ese fragmento. Y aquí podemos ver cómo pudimos restaurar completamente la superficie articular. Y fijamos posteriormente la cabeza del peroné con uno de los tornillos. En este tipo de, lo que me llamó la atención hace poco estuve en unas charlas con Lowenhofer y él mostraba cómo hacía este abordaje y él mostraba que lo que a mí me preocupaba era la fijación del peroné. Yo dije, bueno, me preocupa que después no vaya a cicatrizar, cómo tengo que fijarlo, a veces esos fragmentos no son muy buenos. Y él me tranquilizó diciendo, mira, hasta con un alambre los he fijado y cicatrizan bien. Y cuando realizamos la fijación en este paciente, pues pusimos el tornillo, lo pusimos en el canal, vimos que la estabilidad de ese fragmento fue impresionante, fue fuerte, que no necesitamos poner ni siquiera protección después de la cirugía. Otros fragmentos posterolaterales como este fue un paciente que me llegó a mí en el 2000, este paciente lleva como, yo creo que también 2018 parece. Bueno, vemos como todo el fragmento posterolateral se encuentra evertido completamente. Y otra forma de abordar estos pacientes, lo que hice fue un abordaje de Frosch, que hacen es un abordaje anterolateral, pero lo extienden hacia la zona posterior. Aquí vemos cómo mantengo el paciente en una posición en decúbito lateral para que me permita manejar tanto la parte anterior como la parte posterior. Aquí vemos hacia adelante y vamos hacia la zona posterior. Aquí detrás del bíceps, lo que yo identifico, desde el bíceps femoral, identifico el nervio ciático popliteo externo. No es complicado, usualmente es más fácil identificarlo desde la parte superior. Y aquí podemos ver cómo tengo acceso al fragmento. En este paciente, este abordaje, como el posterolateral, es muy bueno para exponer esa parte, pero son abordajes que la exposición es muy pequeña en la región posterior y usualmente ponen placas hasta de radio distal cortas. Las cortan, perdón. ¿Por qué? Porque es que a los 6 centímetros de la superficie articular se encuentra en la rama de la tibial anterior, la bifurcación de la tibial, y lo que termina siendo de la tibial anterior, entonces lo que puede terminar es lesionándose. Entonces toca tener mucho cuidado de trabajar en esta zona. Yo lo utilicé nada más para movilizar el fragmento y reducirlo. Entonces aquí yo pongo, desde la parte anterior tengo toda la superficie articular expuesta, pongo un free para valorar que no tenga escalones y fijo con un tornillo, con un pin de posterior hacia anterior. Aquí decidí poner solamente un tornillo y una placa de ángulo variable. Puse el tornillo desde la región anterior, por si más adelante toca retirarlo, yo no creo que me vaya a poner a retirar un fragmento desde la región posterolateral. Entonces lo dejé desde adelante. Bueno, entonces aquí quiero mostrarles también otras fracturas, otras formas de manejarlo. Esto fue mucho antes. Aquí hice una fijación de la parte anterior del fragmento,
Posteriormente me fui por un abordaje Lowenhofer y entré y puse una placa inclinada desde la parte posteromedial. ¿Por qué? Porque si miramos, acá el paciente tenía una fractura, una extensión en la fractura hacia la diáfisis. Si yo pongo una placa aquí posterolateral pura, no voy a tener dónde fijarla en la parte diafisiaria. Entonces, una estrategia fue ponerla de esta forma y solo la puse como un soporte, si se dan cuenta. Y vemos cómo se restaura adecuadamente la superficie articular. Rápidamente, los fragmentos los fragmentos mediales, muchas veces podemos encontrarnos combinaciones que tienen un fragmento anterior y posterior, la parte medial. Entonces, para mí la mejor opción para manejar ese tipo de fracturas es con un abordaje posterior, sobre todo el borde posteromedial de la tibia. Esto nos permite hacer fijaciones mediales y también posteromediales. Toca tener y tratar de preservar siempre la inserción del semimembranoso que viene en esta zona, y en esa parte sí lo tuve que liberar para poder hacer una buena fijación. Pero podemos observar como en una fractura Schatzker 4, que necesitaba una fijación medial y posterior, lo podemos hacer desde este abordaje. Y cuando hacemos este tipo de abordajes tenemos una exposición tan directa que muchas veces, aquí le tomé la foto a la cantidad de tomas que tuvimos que hacer en la cirugía. Cuando tenemos una visión directa y podemos ver la superficie articular también haciendo artrotomías, no tenemos que irradiarnos tanto. Importante, aquí no debemos despegar el ligamento colateral medial para poner la placa, ponerlo encima. A veces uno para trabajar tiene que liberar los isquiotibiales o rechazarlos. Cuando tengo que hacer abordajes y yo ya veo que son fracturas complejas, yo los libero y al final los reparo si puedo, si no los dejo libres. Pero aquí podemos abordar los dos y recuerden, no liberar, no desperiostizar o no quitar todo el ligamento colateral medial. Por ejemplo, en este paciente también les muestro otras estrategias de manejo. No siempre podemos lograr poner placas en todos lados. En este paciente, por ejemplo, si observamos, tiene compromiso de los dos cóndilos, hay un fragmento lateral deprimido y tiene un fragmento anterior y medial, anterior y posterior, como podemos observar aquí. Entonces, a veces es difícil poder poner placas en todos los planos. Entonces, en este paciente, ¿qué hice? Lo que les comenté inicialmente, voy a facilitarme la fractura. Con 2 tornillos, lo que hice fue reducir el fragmento anteromedial y posteromedial. Me queda como un solo fragmento. Y ya busco la zona que me parece que tenga mayor riesgo de cizallarse. Entonces lo utilizo, pongo una placa de soporte en esa zona y me ayudo adicionalmente con la placa lateral para fijar los fragmentos tratando de dirigir lo más posteriores y anteriores los tornillos. Entonces aquí podemos observar en este paciente eso fue también este paciente en enero, debe llevar más o menos como unos 5 meses, yo creo, o 4 meses debe llevar aquí aproximadamente, porque no lo tengo caminando y no se ve que esté apoyando completamente, debe llevar como unos 3 meses, mentira. Entonces, aquí vemos como con el abordaje medial, si dejamos que los tejidos estén en buenas condiciones, no vamos a tener complicaciones con este tipo de heridas y podemos hacer manejo de lesiones en la parte posteromedial también. Yo creo que como suficiente, pues lo que tengo son casos para seguir charlando un buen rato, pero no sé cómo cuánto tiempo llevamos ya. Uy, ya vamos a cumplir 1 hora. Sí, doctor, sí, gusta. Muchas gracias, la verdad, por la charla. Igual ahí tenemos casos para seguir discutiendo. Queremos agradecer al doctor Viere